Ahí estamos. Muy bien. Queridos amigos, aquí estamos con mi amigo José Claudio Pessoa Pavés. Estamos aquí para compartir del Señor con ustedes. Queremos contarle que tomamos la decisión de grabar, ¿cierto, Claudio, este programa? Porque nos encontramos con algunas sorpresas en la noche con Internet. Claro, Ahí parece que hay un sobreconsumo. De hecho, por ahí hay una multa asociada a las compañías porque hay un sobreconsumo y no están cumpliendo con las expectativas de Internet. Así que con mi amigo sí, Claudio, así estamos anuncia. aquí para bendecirles, para entregarles unas noticias y van a quedar sorprendidos algunos de ustedes con lo que van a escuchar. Y, pero queremos contarles que grabamos este programa. En la interacción que ustedes tienen ahí en el chat es absolutamente real, está online, así que anímense. Seguramente va a salir algún teléfono por ahí y también va a salir algún correo electrónico para que nos escriban con libertad eh, y puedan contarnos, puedan animarnos también y preguntar si quieren escuchar más. Lo que ustedes escuchen aquí ustedes pueden preguntarlo todo, porque nosotros no tenemos ninguna intención ni seríamos capaces de enseñarles algo que no aparezca en la escritura. Así que anímense a escribirnos y vamos adelante, Claudito, ¿qué te parece? Sí, muy bien. Un Vamos, abrazo y dale cariñoso a nomás. todos. Es sábado 2 de mayo, estamos en directo respecto al día. Nos anticipamos un parcito de horas solamente, Eso. previniendo algún problema con la conexión, pero está el chat en vivo, como nos decía Javier. Así que ahí estamos comunicados igual. Sí, entremos en el tema. Pues mira, Claudio, Démosle. la carga que teníamos y conversábamos hace un ratito era que cuando Jesús en su ministerio, ¿cierto? Llama al arrepentimiento tan reiteradamente y la escritura, las palabras de Dios nos llaman al arrepentimiento. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué podemos decirle a los amigos respecto a arrepentimiento? Porque Dios dice que en la escritura dice, Dios nos está guiando al arrepentimiento, los llama al arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Seguramente mucha gente vio a Juan Bautista que llamaba a la gente en estas películas que se dan en Semana Santa, donde Juan Bautista llama a la gente al arrepentimiento. Arrepiéntanse ustedes, pecadores. ¿De qué estamos hablando, Claudio? Uh, Ese llamado está en toda la escritura y Jesús en sus primeras predicaciones le dice a las personas, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado, está entre vosotros, el reino de Dios. Y el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre los hombres, el cual fue desechado desde el primer hombre por Adán. Y Satanás logra inocular este principio de independencia, de rebelión contra Dios en Adán y por Adán a todos nosotros. Por lo tanto, el ser humano todo desechó a Dios y el ser humano es el propio Dios de sus vidas y cada uno decide y hace lo que quiere sin tomar en cuenta a Dios, independiente de que tenga la religión que tenga. El ser humano es muy religioso, tenemos reuniones, cultos, adoramos, tenemos liturgia, pero seguimos haciendo lo que queremos, como hablábamos la semana pasada respecto de Jesucristo como Señor. Entonces Jesús está diciendo así, en chileno lo voy a decir, arrepiéntanse, cambien de dirección, ya dejen de mandarse solos, dejen de hacer lo que quieren y vengan al verdadero señorío, al verdadero reino, vengan a la voluntad del Padre, vengan a la voluntad de Dios, la original que es desde el principio. Así que debemos arrepentirnos de nuestra independencia, de nuestra autonomía respecto de Dios como Señor y amo de nuestras vidas. Ese es el punto al cual se enfoca el Señor. Y Los profetas recordemos, llaman al arrepentimiento en lo mismo, a que el pueblo vuelva a su Dios. exactamente, eso te iba a decir yo. Recordemos que en otras live le hemos mostrado a la gente de que el pecado es no haber tomado en cuenta a Dios, vivir como si Dios Exactamente. no existiese, Como si Dios no existiese. usurpando de todo lo que Dios creó, porque todos sabemos que Dios es el creador, creador de todas las cosas, es indudable. Las maravillas de Dios que vemos no son fortuitas ni producto de la casualidad, no son producto
de la evolución, ni de un cometa que trajo agua a la Tierra, ¿no? Esas cosas es que parecen Sí. muy, muy simpáticas, muy chistosas, pero Mm. efectivamente hay muchos científicos que las sustentan hasta el día de hoy. Y cuando tú Mm. les preguntas si hay alguna prueba, ellos sinceramente dicen que no, porque es una teoría. Pero nosotros sabemos, el mundo sabe que Dios existe, es cosa de ver sus maravillas. Estos programas que vemos de repente por ahí, que muestran las maravillas de Chile, por ejemplo, para no ir más lejos, uno ve el esplendor y ve la gloria de Dios en todo. Entonces es muy difícil que nosotros pensemos o alguien crea que todo esto es fortuito. O sea, Dios es el creador y el pecado del Ah, hombre es haber dejado a Dios de lado, no haberle dado gloria, no reconocerlo y envanecerse en su propio razonamiento y inventar leceras, porque entre nosotros inventar cuentos de viejas y cosas muy extrañas. Me acuerdo un eso. amigo que se fue a Venezuela un día me dijo a mí, estábamos hablando joven, porque estas preguntas existenciales son de jóvenes, po, o sea, de Sí, toda la pues toda la vida. vida. Me dice a mí, yo creo que nosotros vinimos de un, ¿cómo fue? Me dijo, de los marcianos, somos una prueba de los marcianos. ¿No entiende? Y la pregunta de cajón era, ¿y los marcianos? ¿Quién los creó a los marcianos? Ah, Claro. bueno, y yo sin en ese tiempo sabía que Dios existía, pero no tenía la claridad que tengo hoy día por la misericordia de Dios. Pero ese es el pecado, pues, Claudio, como lo acabamos de decir, ya lo dijimos la otra vez, es no haber tomado en cuenta a Dios en nuestras vidas y vivir como queremos. Exactamente. Y ahí el primer llamado de Jesús. Dale, Arrepientan. El arrepiente. gobierno de Dios está aquí. Es, Dejen de mandarse solos. Vuelvan a Él. es el tema. Amén. Acordémonos que el primer hombre que pecó, ¿cómo pecó? Lo que pecó, porque comerse una manzana no es un pecado, ¿verdad? Tenemos que recordar. Y dice, si se comió una manzana a Eva y Adán, sí, lo que hicieron fue transgredir la autoridad de Dios. Siempre hay que pensar como Dios Padre, porque es un creador, pero es Padre. Nos engendró como hijos. Y lo primero que hace Eva y Adán y Eva, es transgredir su autoridad como padre. Absolutamente. Y ahí es donde está el pecado. Adán y Eva decidieron vivir sin la dirección de Dios, sin el consejo de Dios. Mira, la necedad del ser humano de tratar de vivir esta vida como cada uno lo entiende, ¿me entiendes? Sí, sin tomar en cuenta a Dios, que es como usar, perdón, hay mucha distancia en este ejemplo, pero es como usar no sé, qué sé yo, un transbordador espacial sin tener sin tener en cuenta el manual del fabricante, ¿me entiendes? Así de tratar de Claro. usarlo no, si yo creo que yo sé cómo se hace. Eso es vivir la vida sin Dios, pues. Vivir una vida, imagínate entrar en un matrimonio sin Dios. Nosotros sabemos lo que significa eso. Sí. Sin Dios un matrimonio no tiene sustento. Claudio, la crianza de los hijos sin Dios. No. Podemos criar a nuestros hijos de acuerdo a la filosofía de turno, de acuerdo a nuestro propio egoísmo, y entregarle a la sociedad, no sé, pues, cualquier cosa menos hijos formados íntegros, honestos, Sí. justos. Sí, Sin imagínate Dios no es posible. las tendencias hoy día en la crianza de los hijos, y nosotros sabemos que la crisis social es producto justamente del desapego que hay en las familias. Las familias han atendido hoy día creyendo que están haciéndolo bien, han querido atender su necesidad económica y su prosperidad y su comodidad, y han desatendido la crianza, el amor, la disciplina, el respeto, y tenemos tremendas consecuencias, porque los chicos lo que están manifestando es un odio a la sociedad, pero están manifestando un Sí, odio y una rebeldía contra sus padres. completa. Asusta ver estas últimas generaciones, asusta verlas cómo son irreverentes, sin ningún apego ni respeto a ningún tipo de autoridad, y eso obviamente incluye a sus propios padres, y es el pecado del hombre en su máxima expresión, un hombre totalmente independiente de la voluntad de su creador. Oye, muchas veces nosotros lo comentamos además, Claudio, el irrespeto,
la falta de respeto, de cuidado de la gente con los militares, con los uniformados. Es un reflejo de la falta de respeto que tienen con sus propios padres. ¿Me entiendes? Nosotros alguna vez nos imaginamos insultar a un militar así, o decirle algo, encararlo. No, no. Mi papá no nos permitía decirle Paco, perdona la expresión, a los carabineros. Mi papá se molestaba y nos corregía, nos decía, carabinero, no decía. Sí, claro. Eso hoy día es un chiste decirlo, porque Sí. no, las gentes en general, no solo esta generación hoy día, en general, la gente no tiene ningún respeto hacia la autoridad cualquiera que sea, Cero. militar, policial, política. La autoridad está totalmente desacreditada hoy día en el corazón de los hombres. Sí. Y eso tiene que ver con la lejanía de Dios. El hombre se apartó de Dios Absolutamente. y es la primera autoridad que desafió y la primera autoridad que dejó. Y la restauración de todo eso tiene que ver justamente con la autoridad. Pero antes de avanzar a ese punto, Claudio, seguramente la gente está conversando en sus casas con nosotros de esto, que es tan cotidiano y tan normal, y en la común de la gente está muy de acuerdo, porque lo hemos conversado con mucha gente, no estoy hablando de gente religiosa, gente con los, ¿cómo dicen? Con 5 dedos de frente nomás, y está entendiendo que la cosa está compleja en cuanto a autoridad, se siente muy pasado a llevar los adultos. eh, bueno, pero el punto es que todavía hay gente, Claudio, que cree que es buena. ¿No? Entonces, hay gente hay gente que dice así, muy bien, pues eso estará para la juventud que está lejos de Dios, o estará para alguna gente, pero yo no soy una mala persona. ¿Qué podemos decir respecto a eso? Yo, bueno, yo me defendía como gato de espalda frente a esto mismo que tú estás diciendo, porque de verdad que cuesta mucho que nosotros los seres humanos veamos o tengamos esa capacidad de sentir que hemos ofendido a Dios. Yo me imagino que a Jesús le pasó lo mismo con un pueblo que era muy religioso. Israel era muy religioso. Ellos cumplían ritos y liturgias respecto del holocausto, del templo, todo lo que sabemos, lo que está en la escritura, y que un profeta, el Hijo de Dios, Jesús, les dijera que tenían que arrepentirse. Yo creo que provocó en algunos alguna contradicción, especialmente los que se creen buenos, que eso abundan. Yo era uno de ellos. Yo, por ejemplo, te dicen así, el Señor dice en la ley, en los mandamientos, que no mates. Y lo primero que sale de uno es, yo nunca he matado a nadie. Yo no soy cogotero, ni malo, no le he hecho daño a nadie. Estoy repitiendo palabras que me dijeron y yo dije alguna vez así, yo soy buen marido, soy buen padre. Y un concepto de justicia tan personal, tan propio, que uno no logra ver de qué tendría que arrepentirse. De verdad, nos creemos buenos. Oye, hagamos un ejercicio. Les propongo a la gente que está en la casa que haga un ejercicio. Porque nosotros no queremos juzgar a nadie, pero la idea es que si están aquí es porque quieren de Dios, y la idea es mostrarle el verdadero Dios y el verdadero corazón del hombre. Yo te propongo que hagamos un ejercicio. Porque, ¿cómo saber si una persona, con qué medida, con qué estándar medimos una persona para saber si es buena o mala? El Claro. único estándar que la gente acepta transversalmente son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, tú le preguntas a cualquier persona y la mayoría los conoce, y son la ley moral de Dios, el bien y el mal. Hay mucha gente que ha querido esconderse de que no es así, pero finalmente todos sabemos que el bien y el mal, todos tenemos un sentido de justicia en nuestro corazón. Nosotros sabemos cuando algo está malo. De hecho, los propios ladrones, si tú te fijas, si ellos pensaran que el bien y el mal no existen, no entrarían escondidos a las casas, ¿me entiendes? No entrarían a hurtadillas, ¿me entiendes? El hijo cuando hace algo malo se le nota en la cara. El bien y el mal están en nuestros corazones. O sea, nosotros tenemos un sentido de justicia. Sí. Tú sabes cuando alguien te está mintiendo, por muy ateo que sea, que se declare, porque en realidad nosotros sabemos que el ateísmo tiene un trasfondo más bien sentimental, emocional, de disfunciones con los padres, qué sé yo. Pero la gente que declara no creer en nada o agnóstica, eh,
cuando miente se le nota en la carita, se le nota en los ojos, ¿me entiendes? Uno dice, si está nervioso. Entonces, te propongo, Claudio, que juntos veamos 2 o 3 mandamientos de esta ley y veamos cómo nos va. Hagamos el ejercicio. Porque si alguien dice, yo soy bueno, tiene que tener certeza en su corazón, pues ¿para qué nos vamos a engañar entre nosotros? ¿Cierto? La mayoría de nosotros sabemos que somos pecadores, pero de repente lo decimos de la boca para afuera nomás. Cuando alguien lo enfrenta a uno como pecador, uno se para. ¿Cómo que yo no soy tan malo? No, ¿me entiendes? Pero veamos, yo no sé si tú te animáis a tomar algún mandamiento especial, cualquiera de los 10, yo te animo, cuál querés tocar para que la gente lo... Partamos con el que usamos al principio, no matarás. Ya, pues. Partamos con eso. Muy bien. Ya que lo mencionamos. ¿Qué dices tú de eso? ¿Dispara usted o disparo yo? Dale nomás, pusa tú ese, yo te acompaño pues con... Claro, uno dice lo que dije hace unos minutos atrás, yo no he matado a nadie, no he delinquido, no le he hecho daño a nadie, no he matado, no soy un homicida. Pero Jesús en el Evangelio, esta ley, este corazón de Jesús conoce el corazón del Padre. Jesús es Dios. Jesús dice, yo quiero decirles algo, no matarás va mucho más allá, tiene que ver con que en tu corazón tú hayas declarado a tu hermano, a tu prójimo, lo hayas declarado fatuo, que no sirve de nada, que no vale, lo hayas matado en tu corazón. Físicamente no le has hecho daño, pero en tu corazón lo eliminaste. Eso para Jesús es culpable de homicidio, así dice el Evangelio. Sí. Así que ahí uno dice, probablemente sí he matado a alguien. Ahí ya comienzo a desnudar mi realidad. Sí, pues imagínate que aquí hay un tema que hay que poner entre paréntesis. Que hay probablemente muchos de los cristianos que estén pensando así, bueno, pero Claudio o Javier, ustedes están hablando de la ley, pero la ley ya no existe, pues. Y yo pregunto, y quiero decirle a ustedes que eso no es verdad, po. ¿Quién dijo eso? Exactamente. ¿Me entiende? Porque el propio Jesús dije así, estoy leyendo literal, Mateo 5:17 dice, no me malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Entonces lo que tú estás diciendo, Claudio, en el no matarás, ¿cierto? Para que la gente le quede claro esto, Jesús dice, han escuchado a los antiguos, y esto se refiere al mandamiento, no matarás, mas yo os digo que cualquiera de vosotros que se enoje con su hermano, o como tú acabas de decir, lo trate de necio, o no estoy ni ahí con él, ¿cierto? Y yo quería añadir esta otra forma de matar, porque yo cuando corto mis relaciones con alguien, ¿cuánta gente peleó con sus papás? ¿O cuántos hijos le dijeron a sus padres alguna vez, tú ya no eres mi hijo, vete de aquí? Eso era más antiguo, hoy día no sé si eso lo usarán mucho. Pero los papás cuando se sentían muy ofendidos o sentían que transgredían su autoridad, a ese nivel algunos papás se atrevieron a decirle a sus hijos, yo no tengo hijo. Le decían No a sus tengo hijos, hijo. se fue al mundo. O la hija que se casó con alguien que no quería, yo no tengo hija. Yo no tengo hija. A los viejitos, Cierto. duro a los viejitos antiguos. Pero ahí esa es una forma de matar. Como Jesús, como tú acabas de decir, cuando yo menosprecio a alguien, no lo aborrezco, no lo quiero, no me interesa, hablo mal de él, entonces Jesús lo equipara al homicidio. Culpable de homicidio. ¿Qué te parece? Efectivamente. Tremendo. Tremendo. O sea, aquí el no matarás no está tan lejos como uno pensaba. Jesús dice, incluso dice, si te enojas con alguien, ¿cierto? Quedarás sujeto a juicio. Estoy acompañando la lectura aquí con la idea de este mandamiento. A ver, déjame usar a mí uno aquí también
Ya, aquí. Este ya te imaginas cuál voy a usar yo, ¿no? No cometerás adulterio. Aún aquí estamos en el séptimo mandamiento. La idea es, amigos, que ustedes no pesen mi vida, porque yo ya soy pecador y confesado de todas mis transgresiones. La idea es que cada uno de los oyentes pese su corazón delante de la ley de Dios. Pues eso estamos haciendo, ¿cierto, Claudio? Sí. ¿Puedo decir algo? Claro. Me río porque yo he escuchado a muchos hombres confesar adulterio, que engañaron a sus esposas. Es un pecado que en medio de la iglesia se escucha en confesión y que Dios restaura. Cierro el paréntesis. Pero he escuchado a muchos más decir, yo nunca, pero nunca de los nunca, nunca de los nunca de los nunca he tenido ojos para otra mujer, ni he estado en mi corazón. Esa es así es la proporción. Hay más buenos que malos. Acá como Jesús viene a darle el sentido a la ley, ¿cierto? Jesús viene a mostrar el corazón de papá. Entonces, cuando yo transgredo la ley moral de Dios, estoy transgrediendo el corazón de papá. De eso estamos hablando, ¿verdad? Cuando Absolutamente. yo ofendo a mi papá, yo ofendo por algo que a él no le gusta en su corazón, ¿cierto? Nuestros hijos nos ofenden, no tenemos un manual de ofensas. Ellos nos ofenden cuando saben que hacen algo que no nos agrada. De eso estamos hablando. La ley moral tiene que ver con eso. Dios dice así, no cometerás adulterio. Pero ¿quién podría venir a explicar mejor ese mandamiento que el propio Jesús, que es Exacto. el Hijo de Dios que bajó a la tierra, ¿cierto? Entonces él dice Que así, estaba ahí cuando se escribió el mandamiento. exactamente. Yo tengo entre paréntesis, siempre he pensado que cuando Jesús dice ahí en la escritura que le presentan a la mujer adúltera para apedrearla y Jesús está escribiendo en el suelo, En siempre he el pensado suelo, que se está acordando de la escritura de los mandamientos en la en la piedra. piedra. ¿Sí Eso. o no? Sí, Muy bueno. sí, Sí, así, él está diciendo muy bueno. así, ellos no conocen el corazón de mi papá. Cuando escribe el mandamiento en el suelo, él dice así, ellos quieren matar a esta mujer. Y Jesús les dice así, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Y qué hacen? Desde el más viejo, ese es el orden, desde el más viejo al más nuevo, al más joven, soltaron las piedras. Eso tiene mucho que decirnos. Muchísimo. Bueno, pero déjame decirte lo que dice Jesús aquí. Se lo leo textual. Dice, ¿han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Qué les parece, amigo, eso? ¿Qué les parece eso? O sea, yo pregunto así, Claudio. ¿Qué hombre, a ver, decirlo mejor, qué hombre no ha mirado con pasión sexual a una mujer? ¿Qué hombre Eso. normal, con su mente normal? Normal. ¿Qué hombre no ha hecho, no ha mirado con pasión sexual a una mujer? Escuche, y quiero añadir un elemento más. No solo hablo de la calle, hablo de las películas, ¿verdad? Absolutamente. Porque las películas son un despilfarro de lujuria. Es, Exacto. un- es como comerse un megatón de azúcar, ¿me entiendes? Mujeres hermosas, preciosas, desnudas, sensuales. eh, yo digo así, ¿habrá algún hombre y mujer, incluyo a la mujer por supuesto, que estará libre de este mandamiento? ¿Que no habrá transgredido esta ley? Yo no conozco ninguno. No conozco ninguno. Entonces, es muy importante. Este ejercicio es como sentarlo en el banquillo de los Amén. acusados, ¿cierto? Eso. Es para Eso. saber qué dices tú que estás ahí escuchándonos. Dice así, tú eres bueno, muy bien. Ya, eh, ¿cómo se le dice a alguien que mata a una persona? Se le dice Homicida. un homicida, un asesino, ¿verdad? Un homicida. O sea, si tú entras en este
en esta figura, en esta explicación de Jesús, de que no solamente, como bien Claudio lo dijo, no es degollar a alguien, sino que es de menospreciarlo, no quererlo, rechazarlo, incluido a nuestros eh, amigos y hermanos inmigrantes, ¿cierto? Si tú has rechazado a alguien, menospreciado a alguien, entonces tú eres un homicida. Un homicida, sin duda. El otro mandamiento que acabamos de poner es el adulterio, y que Jesús explica el corazón del Padre de que quien miró con pasión sexual a un hombre o a una mujer, ¿cierto? Lujuria Ya en los ojos. ha cometido adulterio. Es adúltero. Entonces un hombre Amén. que ha cometido adulterio es un adúltero. Agregamos uno más o dos más, ¿te animáis a uno más por Sí, ahí? me ¿Otro animo. mandamiento? Sí. ¿Tú tienes ¿Cuál? alguna mano? A ver. No, no sé, yo digo cualquier otro. Por ejemplo, yo me acuerdo de uno, pues no robarás, no mentirás. Eh, Ya, yo me ese hace. déjame tirarme por el no robarás, que son Ya. los más comunes. Yo me acuerdo patente la primera vez que robé. Me Yo acuerdo también. patente, debo haber tenido, la edad no me acuerdo de la imagen, claramente, el negocio, de típico los negocios que hay cerca del barrio, ¿cierto? El negocio de Don Abraham. Perdóneme, Don Abraham, le robé 2 calugas. Esas calugones así como de manjar, así. Y yo vi que una chica que era mayor que yo sacó uno y lo escondió. Y yo dije, me hice el valiente, agarré uno o dos, no me acuerdo, y lo guardé. De mi corazón saltaba y fue la primera vez que robé. Yo me pregunto si, mira a tu alrededor en tu casa y ve qué no compraste y qué no te regalaron, en otras palabras, qué has robado y qué está en tu casa. ¿Cuántos souvenirs ¿ah? hay en tu casa que no son regalos? Corchetera, engrapado, fotocopia en la oficina. Lápiz, hay gente que saca los lápices de los bancos, va al banco y no es que ahora los amarran así. Sí, Ahí salió por eso lo amarran. no me acuerdo que fue un chiste, no me acuerdo si un humorista dijo, Sí, en este banco confiamos en usted, confío en usted. están los El lápiz. lápices amarrados, están los lápices amarrados. Digo, así Sí. la gente se roba las calculadoras de los bancos, Claudio. Sí, yo digo así, Eh, u- un hermano y amigo nuestro dice que en la constructora donde él trabajaba hace un tiempo atrás, al salir tenían que pasar por debajo de un palo agachado. Yo dije, ¿por qué hacen eso? Es porque se roban las palas, se llevan las palas de la espalda. No podía creerlo cuando me dijo eso. Y esto no hace mucho. exactamente. Entonces, es el no robarás es un mandamiento que se ha transgredido mucho. Y mira, y no, hay gente que dice así, yo no robo nunca. Yo me acuerdo antiguamente, el boleto de la micro. Cuando Sí, no te dan el boleto y tú te dan una rebaja o no te dan el boleto. Tú le estás claro. robando al dueño de la micro. Sí, pues el conductor robaba ahí. Pues claro, pues se hacía otro sueldo paralelo. Otro sueldo, sí. El no saludar y no honrar a alguien también es un robo, por si acaso. Porque al que debo honrar y no lo honro es una deuda, es un robo, ¿cierto? Honra, al que honra, honra, dice la escritura, tengo que honrar. Sí. No saludar a alguien o no honrarlo también es parte de quitarle a alguien algo. Pero es muy común el robo de distintas maneras, distintas clases, de distintas formas, pero me parece que también deja claro que quien roba es un ladrón. Muy bien. ¿Y qué me dice? No matarás. Terminemos con eso, porque si no vamos a bajar a la gente aquí. Del no mentirás o No, no no matarás. mentirás, perdón. No No mentirás, tiene razón. mentirás. No mentirás. Es interesante porque todos alguna vez escuchamos o aprendimos o practicamos, sin ninguna duda, el tema de la mentirita blanca, que a veces para preservar la tranquilidad o algún... Mire, esto se da mucho en los matrimonios, mucho,
en donde la esposa o el esposo aprendían a manipular la información, a mentir. Ocultar información, no ser transparente, no decir la verdad, también es mentir. Entonces, cuando hay cosas que la esposa no se las dice al esposo, o al revés, o el hijo al papá, o el papá al hijo, eso es mentira, y eso es una práctica en muchas familias y que trae consecuencias bastante tristes. La mentira es una bola de nieve que nunca deja de crecer, y mientras más crece, más daño causa. Y el Señor en su mandamiento nos mandó a no mentir. Eso, y lo dice el apóstol Juan también, eso trae implícito, y es bueno saberlo los que no lo sepan, que no mentir significa ser honesto, decir la verdad. No es solamente el hecho de no mentir, sino también de aprender a decir la verdad, aprender a andar en honestidad, en transparencia. ¿Por qué ocultar información? ¿Por qué tergiversarla? ¿Por qué mentir? La mentira tiene un montón de aristas. Hay gente que miente para sentirse más aprobada. Hay gente que miente para mostrar una apariencia que no tiene, de algo que no es. Otros mienten para ocultar delitos. Otros mienten. Todos los pecados, a propósito, todos los pecados tienen como sustento la mentira. No es posible pecar sin mentir. Cualquiera, el que se le ocurra. Para robar, para adulterar, para todo lo que signifique transgredir la ley de Dios, la mentira está ahí, presente. Nadie peca diciendo la verdad. Así que de muchas formas, la falta de sinceridad, hemos mentido. La falta eh, de sinceridad es de que no mentira, claro. estoy. La mentira está arraigada en el ser humano desde que perdió a Dios. Exactamente. Sí. No me muestro como soy. Miento. El miedo, pues, miedo de la orfandad, ¿cierto? Cuando perdemos a Dios como Padre, quedamos huérfanos y nos volvemos muy miedosos, y entre eso creemos que decir la verdad nos puede traer consecuencias, y es todo lo contrario, ¿cierto? Todo lo Usamos contrario. la mentira, la falta de sinceridad, la falta de integridad, José Claudio, la cantidad. Es muy común que la gente no sea íntegra, que por un lado es como, por ahí en alguna programas de humor, alguna vez me acuerdo que se mostraba esto del taxista, no me acuerdo si era en el Happening, pero el taxista que se subía alguien y, oye, qué sé yo, pues, de política, hablando del lado derecho, sí, sí, yo también. Después se subía otro pasajero y era desde el otro lado, no, yo creo Claro. lo mismo, ¿entiendes? Sí, Sí, es como sí, me acuerdo. nunca quedar mal Nunca con queda mal con nadie. nadie. Entonces, volvamos al tema así para cerrar esta parte, para que la gente que dice que es buena frente a esta prueba que estamos haciendo, este ejercicio, ¿qué puede decir ahora? ¿Qué mandamiento usamos? El no matarás, el no cometerás adulterio, el no robarás y no mentirás. 4 de los 10 mandamientos. Y podemos decir con certeza que hemos transgredido los 4. O sea, alguien que, ¿cierto?, ha matado en las formas que ya explicamos, es un homicida. Alguien que ha adulterado y en su corazón codiciando a un hombre o una mujer con pasión sexual es un adúltero. Quien roba es un ladrón, y quien miente es un mentiroso, ¿cierto? Y cuando nosotros confirmamos que esto lo hemos vivido, nos declaramos culpables delante de Dios. Somos pecadores. No Somos solo pecadores. en el pecado original que acabamos de decir, de haber desobedecido a Dios o Amén. ignorado a Dios, sino que además, derechamente, nosotros somos pecadores porque cometimos pecados. Somos adúlteros, homicidas, ladrones y mentirosos, por decir lo menos. Y eso nos hace culpables delante del juicio de Dios, Claudio. Ahí está el tema. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Porque somos pecadores. Somos pecadores. Acabamos de, si esto fuera un juicio, Claudio, si este ejercicio de sentarnos al banquillo de los acusados, estuviésemos realmente delante de un juez, y lo estamos, que es Dios, pero pensemos, estamos delante de un juez, ¿qué diría el juez de nosotros? ¿Nos declara culpables o inocentes? Un juez justo nos declara culpables. ¿Sabes lo que pasa con esto?
que es muy, muy, muy importante, porque hay gente que dice así, porque el castigo del pecado es la muerte, y hay un lugar donde van a ir a parar todos los pecadores, que es el infierno, que uno, y separados de Dios. Entonces el juez dice así, usted es culpable, usted va a ir al infierno, eternamente al lugar donde hay crujir de dientes y dolor y llanto, ahí va a ir a parar usted. Pues hay mucha gente religiosa que tiene este argumento, Claudio. Dice así, yo sé que esto también nos puede ayudar mucho. La gente dice así, pero Dios es un Dios de amor. Dios no me va a condenar al infierno. Es más, si yo escuché por ahí que Jesús murió por nuestros pecados, ¿cómo Dios va a condenarme? ¿Cómo Dios, que es tan bueno, porque Dios es bueno, cómo me va a condenar? ¿Qué podemos decir respecto a eso, Claudio? Podemos decir que Dios no quiere enviar a nadie al infierno y que Dios quiere tener misericordia de todos los pecadores. El punto es que la gente no se arrepiente. Y no arrepentirse es darle la espalda a Dios, es cerrarle la puerta a todo su amor, su benignidad, su misericordia, todo lo que Él quiere darnos y hacer con nosotros. Este hombre duro que no reconoce primero que es pecador y que no quiere arrepentirse de esta vida que tiene, finalmente las consecuencias o el infierno no llegan ahí al infierno porque su pecado no tuviera solución o porque Dios no fue capaz de amarlos. Llegarán al infierno porque desprecian y desechan a Dios, desprecian a Jesús. Y bueno, ahí vamos a hablar de esto y toda la obra y todo lo que Dios hizo en favor de este pecador. Pero la palabra clave ahí es un hombre, un corazón no arrepentido. Mira, y Duro, duro, duro. además déjame sumarte esto, que a la gente se le olvida, que Dios no es solo amor. La naturaleza de Dios Sí, es mucho más que amor. Dios es amor, por supuesto, pero también Dios es santo. Eso quiere decir es que el Él no punto. convive con el Sí. pecado. Y además Dios es justo. Un juez bueno es un juez justo. Justo. Y Dios es bueno, pero también es justo. Mira, si alguien matara a alguno de nuestros seres más queridos, uno no quiere ni ponerse en ese lugar, ¿cierto? Pero por el ejercicio de lo que estamos hablando, pensemos así que matan a un ser querido, no quiero ni decir qué tipo de ser querido, pero uno es muy cercano ya. Y este personaje se enfrenta a un juez. Y nosotros estamos testigos de esto, del asesinato, estamos en medio del dolor, lo estamos pasando muy mal. Y el juez le dice así al acusado, ¿y usted cómo se declara? Culpable, señor juez. Pero yo estoy seguro que usted es un juez bueno, así que me va a dejar en libertad. Porque usted sabe que yo tengo familia, que tengo hijos, y así que usted es bueno, Claro. así que me va a dejar en libertad. ¿Qué diríamos nosotros, Claudio, los víctimas, los afectados por este homicidio? Diríamos Es un que mal ese juez, juez. que es un mal juez, diríamos. Mal juez, claro. ¿Cómo es posible Injusto. que este es un juez injusto, que no castiga la maldad? ¿Y cuánto más Dios, que es un Dios justo, no va a castigar la maldad cuando da la posibilidad de arrepentimiento, Claudio? Si el punto es Ese es así, el como punto. tú acabas de decir, el primero, primero recordemos que estamos diciendo así, somos pecadores. Nos hemos puesto a frente a la prueba de la ley moral de Dios. Y hemos dicho somos culpables. Muy bien, ahora, ¿qué esperamos del juez? ¿Que sea un juez injusto? No, o sea, es imposible si Dios es justo. Es Entonces, imposible. entonces hay una condenación para el culpable. El juez justo me va a declarar culpable y me va a condenar. La condenación que tengo es justa. El infierno eterno, la muerte eterna, es la condenación justa para los pecadores, porque el justo juicio de Dios viene sobre los hombres.
aquí el tema de la salvación tiene que ver con esto, con que yo soy un pecador. Entonces, ahí por ahí veíamos un texto, no sé si tú tienes un texto que habla de la... Yo tengo uno también. No sé si quieres leer o decir algo mientras. Sí, vamos a Romanos. Ya. Lo estábamos leyendo hace poco rato atrás. Sí. Dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, la de Dios, te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. También el 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Mm. Entonces, porque aquí hay doctrinas equivocadas que piensan que la gracia, que Dios no va a juzgar a los hombres, que una gracia barata, ¿me entiendes? Pero la Escritura habla claramente, y acabamos de decir hace un rato atrás, que Jesús no viene a abolir la ley y que la ley se va a cumplir. El tema está en que frente a la ley nosotros somos transgresores, somos culpables, y el justo juicio de Dios viene sobre los hombres. Y, y, y Dios no puede declarar inocente a un hombre que es culpable. No, No declarará Dios inocente a un culpable porque sería un juez así está injusto. escrito. ¿Me entiendes? Entonces, el tema es así. ¿Qué podemos hacer, Claudio? ¿Qué podemos hacer frente a esta culpabilidad que cae sobre nuestros hombros? ¿Qué hacemos? ¿Qué, tenemos la posibilidad de agradar a Dios? ¿Tenemos la posibilidad de hacer algo para Dios? ¿Podemos, Claudio, revertir esta condenación? ¿Tenemos algún mérito, alguna fuerza? ¿Podemos, qué sé yo, digo yo así, ofrendarle algo a Dios, darle algo a Dios, hacer algo por Dios, ir a algún lugar para que Dios me declare inocente? ¿Qué podemos hacer? Bueno, el ser humano, desde que existe, ha inventado caminos, atajos, religiones, fórmulas para agradar a Dios, porque la misma ley de Dios nos muestra que no podemos. Hicimos un ejercicio con cuatro mandamientos, pero con un mandamiento que quebrante, por más que me esfuerce por guardarlos y ser responsable de hacerlo todo bien, solo basta que transgreda uno solo y soy culpable de toda la ley. Así que la ley, como nos aprendimos hace un tiempo atrás, la ley nos evangeliza. La ley dice, José Claudio, no puedes. Entonces yo o recurro a los inventos y a la religión y a la hipocresía y a la, no sé, tanta cosa para aparentar o simular o quedar tranquilo conmigo mismo de que a Dios le agrado, pero no tengo ni una posibilidad de por mí mismo agradar a Dios porque no soy capaz de cumplir su ley. Mi corazón, dice la Escritura, está caído, es adámico. Llevo dentro de mí toda la simiente del mal, de esta independencia, esta rebelión, esta decisión de no querer tomar en cuenta a Dios. Así que la única posibilidad que tengo es abrazar, tomar, hacer mía la justicia de otro, porque yo no la tengo. Dentro de mí no está. Necesito la justicia de otro. Eso es sumamente importante, amigos que están ahí escuchando, Claudio, porque el hombre no tiene ninguna posibilidad de agradar a Dios porque es culpable, es declarado culpable. Ya el juicio está sobre el hombre, es una sentencia condenatoria, no puede volver atrás, no tiene como ser juez y parte, no puede Claro. resarcir su camino porque la transgresión está hecha, el pecado está consumado, el adulterio ya fue, el robo ya fue, la mentira ya fue, y qué decir de los otros mandamientos.
porque el texto que tú citaste, así sin nombrarlo, de Santiago, dice que quien transgrede un mandamiento se hace culpable de toda la ley, Toda porque la el mismo que dice no robarás, por ejemplo, el mismo que dice no adulterarás, el mismo que dice no codiciarás. Es que ni siquiera tocamos el 10º mandamiento, no codiciar, porque ahí todos somos culpables, alguna vez codiciamos algo de alguien. El tema es que somos culpables y como hombres no podemos resarcir, no podemos pagar el precio de nuestra libertad. ¿Quién nos puede libertar? ¿Quién podría pagar ese precio? ¿Quién podría aplacar la ira de Dios? Ningún ser humano, porque somos criaturas, somos hombres pecadores, entonces no podemos con nuestras mismas manos sucias ir a presentarle una ofrenda a Dios. No tenemos la capacidad, no hay ningún hombre que pueda justificarse delante de Dios por sus obras. No existe esa posibilidad. Para el hombre es imposible agradar a Dios. Y ahí es donde aparece Jesucristo para pagar el precio. Ahí, Amén. ahí uno, Claudio, ahí donde uno tiene que entender y comprender por el Espíritu el valor del sacrificio de Jesús. Mira, si la única posibilidad de que Dios recibiera algo era que fuese su hijo que se lo diera. Dios mismo vino a la tierra en la persona que conocemos como Jesús, nosotros en este lado del mundo, ¿verdad? Vive sin pecado, hace grandes maravillas, santo, vive sin la maldad, sin pecar, tentado en todo, dice la Escritura, fue tentado en todo, pero más sin pecado, ¿cierto? Y es crucificado en una cruz por nosotros los pecadores. Él, Amén. toda esta transgresión del mundo, todo este ofender a Dios, todo este transgredir su autoridad y cada pecado que el ser humano cometió, Él va a la cruz como un sustituto nuestro. Él muere en lugar mío. Es como si siguiéramos la misma figura delante que decíamos, que este homicida mató a uno de los seres nuestros más queridos, y el juez justo le dice, muy bien, eso es lo que piensa usted, que yo lo voy a declarar inocente, pero yo soy un juez justo y tengo las pruebas para decir que usted es culpable. Así que toma el martillo y declara sentencia y dice, usted es culpable de homicidio. Muy bien, tiene que pagar, ¿cierto?, con pena de muerte, con la pena total en su vida perpetua, cadena perpetua, como sea. Y la figura podría ser la siguiente, que alguien se pare y diga así, yo pago el precio, Tomo el lugar. yo tomo el lugar del culpable. Yo tomo el lugar de este hombre que es culpable. Yo lo tomo el lugar. Yo pago el precio de su pecado. ¿Cuál es el precio del pecado? La muerte, ¿cierto? Y para ofrendar, había que ofrendar la vida, porque en la sangre debía correr, porque en la sangre hay vida, dice la Escritura. Entonces, Jesús tomó el lugar nuestro que merecíamos morir y Él se puso en una cruz como sustituto, ¿cierto? Como oveja fue llevado al matadero, ¿cierto? Y por nuestras transgresiones Él se puso en la cruz, por nuestro pecado murió en la cruz y derramó su sangre en favor nuestro. Cuando Jesús está muriendo en la cruz del Calvario derramando su sangre, yo estoy ahí con Él. Él muere por mí. Yo me hago parte de esa muerte cuando Él muere. Es que ahí está el tema de la fe. Jesús muere por nuestros pecados, ¿verdad? Y todo el que cree en este sacrificio, Dios entonces le imputa la justicia de su Hijo al pecador. Mira la locura de Dios. Maravilloso. Tremendo, porque Dios dice así, muy bien, el justo se hace pecador. El justo paga el precio por los pecadores. Y los beneficiados son los pecadores. Se les imputa la justicia del único justo a los transgresores. Hay un intercambio, ¿cierto? Hay una sustitución. Jesús nos reemplaza en la muerte. El que debería haber estado muerto en la cruz era yo, junto con los dos malhechores. Yo era como los malhechores de los que estaban ahí, ¿cierto?
que crucificaron al lado de Jesús, a uno a cada Al lado de lado, Jesús. ¿verdad? Ese era yo, ahí yo merecía estar. Yo, el que acabo de decir que soy un homicida, un adúltero, un mentiroso y un ladrón, ¿cierto? Yo como culpable debía morir. El juicio, la culpabilidad, ¿cierto? La sentencia es una sentencia de muerte y Jesús tomó mi lugar, Amén. tomó tu lugar. Y Dios aceptó su sacrificio. Dios dijo, esto sí lo acepto porque es la sangre y la vida de un justo por los injustos. No podía aceptar la sangre de un injusto por injusto. Tenía que ser la sangre de un justo, de un no pecador, en favor de los pecadores. Amén. Entonces, ahí está la necesidad de Jesús en nuestra vida como Salvador, ¿verdad? Jesús viene a salvarnos de la ira condenatoria de Dios contra nosotros. Dios está airado contra los seres humanos, contra su creación, contra los hombres porque lo abandonaron, porque lo dejaron, porque lo menospreciaron. Y no conforme con eso, además pecaron y transgredieron todos sus mandamientos. Toda su ley moral fue transgredida. Por lo tanto, él como juez justo declara culpable. Tú eres culpable. Padre. Y ahí está la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que otro, que era justo, tomó mi lugar. Tomó mi lugar. Ese otro se llama Jesús. Jesús pagó el precio de mi pecado. Él me sustituyó. El que debía morir era yo y él murió por mí. El que tenía vida me dio la vida a mí. El que era justo me transfirió su justicia a mí. Amén. No es que yo haya cambiado, me haya transformado de un hombre malo a un hombre bueno y que ahora solo pienso en el bien. No, no es eso. Es una declaración. Así como el juez declara culpable al transgresor, ahora Dios, por la muerte de Jesús, me declara inocente. Me declara justo. Amén. ¿Cómo es eso si yo soy un pecador? Es un milagro, sí. Es la gracia de Dios que lo otorgó a la humanidad por la persona, por medio de la persona de Jesucristo. Realmente es impactante. Cuando yo no Tremendo. puedo hacer nada por salvarme y soy declarado con justicia culpable, otro toma mi lugar y muere por mí, ese otro se llama Jesucristo, y Amén. Dios dice muy bien, ahora cambio de roles. El justo, ¿cierto? Muere en la cruz y el injusto yo lo declaro inocente. Lo declaro Inocente. justo a mis Amén. ojos. Ahora Dios me ve un hombre justo, no por mis méritos, me ve justo por el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora Dios Amén. por eso adelante nos podíamos reír un poco del tema de los pecados. No porque sea chistoso o porque sea de No. risa, es porque hoy día nosotros sabemos que Dios nos declaró justos. Que hoy día cuando Amén. Dios te ve, Claudio, me ve a mí, dice, ahí hay un hombre justo. Y la gente dice, ¿dónde? No lo veo. Yo también digo, yo tampoco lo veo. No, lo que yo veo es a Jesús y lo que Dios está mirando es a su Hijo en la cruz. Como Amén. cordero fue llevado al matadero. Por sus llagas nosotros fuimos curados. El castigo de nuestra De paz fue nuestra paz fue sobre él. sobre él. Él se llevó el precio, él pagó el precio de todas nuestras transgresiones. Y Dios dice así, yo acepto ese sacrificio. Es más, a todos los que creen en mi Hijo, a todos los que valoran el sacrificio que mi Hijo hizo, yo los Amén. hago mis hijos y los declaro justo delante de mis ojos. Justos. Amén. Y la justicia de Dios y la santidad de Dios no son burladas, porque hubo un culpable, ese culpable pagó, murió, Jesús, y lo hizo en el lugar, tomando el lugar de cada uno de nosotros. La ira de Dios se vio aplacada. El apóstol Pablo dice, Javier, que Jesús fue ofrenda
una ofrenda agradable, propiciación, una ofrenda que agradó a Dios y aplacó su ira. Fue redención. Jesús es nuestro redentor, por eso le llamamos mi redentor. La redención era un pago, un rescate que te libraba de la hipoteca, del embargo. Jesús fue nuestra redención y Jesús fue nuestra justicia, nuestra justificación, perdón, porque su justicia nos fue imputada. Dios nos declaró justos por la justicia de su Hijo. ¡Qué buena noticia! Por eso ahora tiene tanto sentido cuando decíamos hace unos minutos atrás que al infierno nadie va a llegar porque haya hecho algo, va a llegar porque despreció esta buena noticia. Exactamente. El pecado tiene solución, hay salvación y perdón, y gratuitos. Y eso tiene que ver con que nos arrepintamos. Hemos visto hoy día, por medio de la ley, que somos pecadores, que no tenemos ni una posibilidad de agradar a Dios, ni de acceder a su gracia. Pero Dios en su justicia ejecutó la sentencia, pero Jesús tomó nuestro lugar, fue el Cordero sustituto. Él recibió la ira de Dios, Él murió, Él derramó su sangre, y por ese sacrificio, por ese amor inmenso, hoy día nosotros tenemos la posibilidad de arrepentirnos y ser justificados, salvados por Dios, redimidos por Jesús, obtener la justicia de otro. Esto es una buena noticia por donde lo miremos. Por donde lo miremos. No nos olvidemos que fue pagado un alto precio. Un alto precio. Un alto precio, porque este precio no lo podíamos pagar nosotros. Jesús murió en la cruz pagando un alto precio, derramó su sangre por nosotros, fue vituperado, fue ofendido, fue maltratado, fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestro pecado. Lo que vivió en el Calvario era una copa tremendamente dolorosa y fuerte. No nos podemos olvidar de eso. Esto no fue fácil para Jesús. Y no estoy hablando solo del dolor físico. Nosotros sabemos que el dolor físico lo soportaron muchos hombres en el tiempo de Roma. Muchos fueron crucificados, no solo Jesús. Pero estamos hablando de un precio muy alto. El precio más alto que se pagó fue que cuando Jesús se hizo pecado por nosotros, Dios tenía que dejarlo y tuvo que separarse de él. Ahí está el precio. Por eso dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No es porque haya un abandono de Dios. Lo que estaba diciendo era que al hacerse pecado, Dios tuvo que retroceder y dejarlo solo morir en la cruz. Porque ahí se enfrentó a la muerte. Ahí Satanás no lo puede retener ni la muerte porque lo halló justo. Como la paga, el precio del pecado es la muerte, ¿cierto? Jesús en su justicia no pudo ser retenido, por eso fue resucitado al tercer día y fue declarado Señor. Y ahí está la declaración completa de nuestra fe. ¿Cómo yo me puedo apropiar de esta verdad? Creyendo. ¿En qué? En Jesucristo, en su sacrificio, en su vida, en su obra, en su muerte en la cruz, en su resurrección al tercer día. Amén. Y en su ascensión como Señor. Hoy es Señor. Ahí está la restauración de la autoridad que fue transgredida al principio. Nosotros desobedecimos a Dios y hoy día empezamos a obedecerlo. Las cosas Dios las pone en el lugar correcto, pero la única forma de venir a esta nueva vida es a través de la obra de Jesús. No hay posibilidades para el hombre, por lo tanto, confesar que Jesucristo es el Señor y creer en el corazón, declararlo con la boca, que Jesús murió por nosotros, resucitó al tercer día y hoy día es Señor, eso significa Rey, amo de toda mi vida, por lo tanto yo quiero obedecerlo ahora, ¿verdad? Esa declaración a mí me hace salvo y me hace hijo de Dios. Entonces, es muy importante que recordemos estas verdades. Muy, muy importante. Muy importante. Quiero leer, Javier, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Me voy a saltar un verso, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, el 24, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención
que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Maravilloso. Bendito el Señor. Maravilloso. La obra de Jesús es maravillosa y esta nos lleva a tomar una decisión definitiva, Claudia. Aquí estamos entrando en la última parte de esta transmisión. Yo quiero invitarte a leer el libro de Ruth. Si tienes la Ruth, NTV ahí, ¿cierto? tengo Aquí vamos a la leer. Reina Valera. Bueno, dale nomás. Pero, a ver, ¿puedo pedir la NTV? ¿Sí? Dale nomás. Ahí Sí. vamos, incluso yo te puedo leer, son unos pocos textos que vamos a leer, pero mira, el Ah, no. punto es el siguiente. Aquí acabamos de hablar de la obra maravillosa de Dios y que somos pecadores, y esto nos lleva a tomar una decisión, porque cuando Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, está diciéndole, muy bien, tú estabas lejos de Dios, no tenías cómo acercarte a Dios. Muy bien, yo morí por ti, abrí el camino para que vengas a Dios. Lo que perdiste, la pérdida, ya lo dijimos el otro día, que el hombre haya perdido a Dios es la pérdida más tremenda que el hombre puede tener nunca, jamás. O sea, perder a Dios es perder al Padre, la protección, el amor, el cariño, la bondad, la gloria de Dios la perdimos. No podíamos ir a Dios, éramos culpables, somos culpables, ¿cierto? Y Jesús dice muy bien, yo voy a volver a ponerte en el lugar correcto, en una relación correcta con mi Padre. Yo lo puedo hacer. Muere Jesús en la cruz, ¿cierto? Derrama su vida por nosotros para volvernos al Padre. Entonces aquí hay una decisión que tomar. Uno toma una decisión por seguir a Jesús y ser su discípulo para acercarse al Padre. Dios dice así, Jesús mismo dice en la tierra, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Recordemos que nuestra máxima es estar cerca de Dios, que al pecar nos separamos de Dios. No teníamos cómo volver a Dios. Queríamos volver a Dios. Y hay mucha gente que quiere volver a Dios, sobre todo en este tiempo tan complejo. Quiere volverse a Dios y no sabía cómo. Y le acabamos de explicar primero que es culpable delante de Dios y que no tiene cómo ser declarada inocente. Y le dimos la buena noticia, que Jesús tomó su lugar y que si esta persona cree en la obra de Jesucristo, Dios le imputa esta justicia y lo pone, este sacrificio de Jesús lo pone en el lugar correcto, con Dios. Este lugar correcto habla de una decisión. Nosotros debemos tomar una decisión. Y aquí quiero hablarle a muchas personas que están ahí escuchando y que están viendo esta transmisión, hoy día u otro día, y hay personas que esta decisión, mira, hay algunas que creen que tomaron esta decisión, pero realmente no la han tomado. Y otros que están en la duda de tomar la decisión de venir completamente a Dios, porque el llamado de Dios no es a la religión, es a venir a Él. Recuerda que el impedimento que como hombres teníamos de ir a Él era nuestro pecado. Jesús resolvió esa situación pagando el precio, un alto precio por nosotros, y esto nos permite volvernos al Padre, pero volvernos al Padre, a Dios y a sus hijos, que son su pueblo, su familia, es una decisión que hay que tomar. Esta confesión de que Jesús es el Señor no es solo para salvación, es para una vida nueva, es un llamado que Dios le hace a sus hijos que se alejaron de Él para que vuelvan a Él. Entonces, por eso no es religión. Lo que perdió el hombre, ¿cierto? Dios lo propició para volver a recuperarlo. Mi relación con Dios, que se rompió, gracias a Jesucristo, es restaurada. Pero esto requiere una decisión del hombre. Volverse a Dios es una decisión, es un camino, es salir de una condición y volver a otra condición totalmente distinta. Es salir de un pueblo sin ley a una vida con Dios, salir de mi propio gobierno a una vida bajo el gobierno de Dios. Ahí está la verdadera salvación, porque la salvación no solamente es del Señor, la salvación es el Señor. La vida de Dios es nuestra vida. Entonces, lo que está haciendo Jesús es permitirnos volver al Padre por medio de su gobierno.
Entonces este libro de Ruth nos da algunas claves muy importantes, y esto es para las personas que todavía están indecisas o creen que sí están en Dios porque declararon, hicieron una oración de fe, o van a alguna religión o asisten a algún templo, algún culto, creen que por eso están cerca de Dios. Y queremos decirle que no es así. Queremos ayudarte porque esto es un error. El error es creer que yo estoy con Dios cuando me sigo mandando solo. Creer que estoy cerca de Dios cuando Claro. canto, cuando tengo una religión, o cuando visito un lugar físico, un domingo, cada cierto tiempo. Eso es un error. Volver a Dios es volverse a Él, a su gobierno, a su vida, a su familia. Entre todos los que hemos declarado que Jesús es el Señor y hemos creído en su obra, hoy somos hermanos porque tenemos un Padre. Hemos vuelto a la casa de nuestro Padre. Esa es la vida cristiana verdadera, es volver a vivir con Dios de la forma que Dios decía. Ahora, no en nuestras fuerzas humanas, sino con el don del Espíritu Santo. Esa Amén. fuerza, ese poder que está en mí ahora me permite estar cerca de mi Padre. Pero mira, revisemos así Sí, brevemente. tengo la NTV. Ya, qué bueno, aquí son 2 o 3 textos, ahí podemos ir conversándolo para que la gente tenga atención en esta última parte de esta transmisión. Se van a sorprender, mira, dice: en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre en Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. Este hombre se llama Elimelec. ¿Qué pasó? Así. Elimelec, ¿cierto? Se fue de la tierra de Dios, se fue de la casa de Dios, de Israel, de Belén, ¿cierto? Se fue a tierra ajena, extranjera. Hay mucha gente que conoció a Dios y está lejos de Dios, Bueno, está lejos. afuera. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se fue? Aquí dice que había una hambruna en la tierra. Hambruna. Y esta es la condición de muchos cristianos o personas que conocieron a Dios en algún minuto y se fueron de Dios por hambruna. La hambruna espiritual habla de la ausencia de la verdadera palabra de Dios. Cuando las personas que se acercan a Dios no son nutridas con la verdadera palabra, caen en hambruna espiritual, en el error doctrinal, o como tú quieras llamarlo, y se alejan de Dios. ¿Y a dónde se van? A Moab, a tierra extranjera. Moab es el mundo. Moab significa fornicación, perdición. Moab es una tierra lejana de Dios. Y este hombre, ¿cierto?, se fue a tierra extranjera por la hambruna que había y se llevó a sus hijos. A su esposa Noemí se llevó a sus 2 hijos. Y para peor, para seguir embarrándola, como se dice en buen chileno, este hombre permite que sus 2 hijos se casen con mujeres extranjeras, moabitas. Es decir, este hombre empieza a hacer una vida fuera de Dios, creyendo que era un hijo de Dios, familia de Dios, se alejó de Dios y creía que ahí, a donde fuera, estaba bien. Y ocurre, vamos resumiendo la historia, bueno, la vamos a contar entera, después ustedes pueden revisar el libro de Ruth en sus casas. Ocurre que se casan los hijos con mujeres extranjeras y a los 10 años estos hombres mueren. Mueren. ¿Qué significa eso? Que en el mundo nuestra descendencia muere, se aparta de Dios definitivamente. Es una figura de la muerte de nuestros hijos. Nosotros cuando no llevamos a nuestros hijos a Dios, no los alimentamos bien, no les damos la verdadera comida espiritual, ellos se alejan de Dios por la hambruna, se pierden, se extravían y se van siempre al mundo. Y ahí es donde ellos mueren. El hombre joven muere en tierra extranjera, el hombre que está sin Dios. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que estas mujeres, ¿cierto?, que se casaron con estos hombres que murieron, se llaman Ruth y Orfa. Esos son los nombres de estas mujeres. Y Noemí, ¿cierto?, que también estaba viuda, había muerto Elimelec, ¿verdad? No solo murió Elimelec, murieron sus hijos también. O sea, en la tierra extranjera hay muerte, eso podemos decir con claridad. Estas 2 mujeres extranjeras se aferran a Noemí
Y seguramente Noemí les habla mucho de Dios, desde la distancia les habla de Dios. Pero aquí dice, eh, el 6, leamos el 6. Dice, Seis, sí. estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. ¿Qué está ocurriendo? Que Noemí dice así, estoy escuchando a Dios, estoy viendo que Dios me está llamando, me está diciendo, vuelve a mí, vuelve a mi pueblo, yo estoy bendiciendo a mi pueblo, vuelve a mí, vuelve a mi familia, vuelve a mis hijos. Noemí está siendo llamada por Dios. Y Ruth y Orfa, ¿cierto? Deciden irse con Noemí, ¿cierto? A Israel. Sí. Entonces, dice, acompañada por sus dos nueras, el 7, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Ahí está el camino. ¿Quién es el camino a Dios? Jesús, ¿verdad? Sin embargo, ya puestas en camino, y aquí hay una llamada de atención, Noemí les dijo a las nueras, saquen cuentas, chiquillas, en otras palabras, ¿verdad? Saquen cuentas, ¿por qué ustedes quieren irse conmigo a una tierra que desconocen? No, yo no les puedo asegurar la prosperidad ya, no tengo hijos para que ustedes se casen. ¿Están seguras a dónde quieren ir? Es un sacar cuentas de las dos chicas, tienen que sacar cuentas a dónde van, porque van a una tierra desconocida. Y aquí podemos decir que el Evangelio no es el Evangelio que predicamos nosotros, no es el Evangelio de la prosperidad. Ojo con eso. Muchas personas son engañadas y les dicen así, vénganse a Dios, vuélvanse a Dios, porque Dios les va a bendecir, les va a dar, les va a mejorar sus vidas, les va a dar prosperidad. Noemí está haciendo lo correcto. Le está diciendo, ojo, que nadie les asegura la prosperidad. Yo les hablé del Dios que a donde vamos, que es justo. Pero ustedes son extranjeras. Yo no les puedo asegurar que a ustedes les vaya bien. ¿Y qué pasa? Dice, Vuelva cada una. ¿sí? Ahí está, en el verso 8, ¿cierto? Vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad del nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. ¿Qué le dijeron? El 10. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí les dijo otra vez, saquen cuentas. No tengo hijos para darles, ahí resumiendo la idea, ¿cierto? Y aquí el 14 es muy, muy icónico porque muy decidor. Entonces dice que las chicas, al decirles Noemí que no iban a tener esposo, que probablemente ella no les podía dar descendencia, que no les podía asegurar su futuro, aquí tenemos dos decisiones que podemos observar. En el 14 dice, entonces volvieron a llorar juntas. Aquí había un tema emocional verdadero, había un amor verdadero, ciertas emociones, ¿verdad? Y Orfa se despidió de su suegra con un beso. O sea, Orfa volvió Volvió. al mundo, a sus dioses, a sus costumbres, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su casa, a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo, le dice Noemí a Ruth. Pero Ruth le respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué te parece la decisión de Ruth? Mira las dos posturas. Hay una postura de Orfa y una postura de Ruth. Las dos van hacia Dios, hacia la iglesia, hacia la familia de Dios, van hacia Dios. Y cuando sacan cuentas, las dos toman decisiones distintas. Distintas. Una dice, llorando, me voy a quedar aquí en mi casa, vuelvo a mis dioses y a mi gente. ¿Por qué Ruth tomó una decisión distinta? ¿Y por qué Orfa se devolvió a su tierra? ¿Qué había en Orfa
que la sedujo para quedarse en la frontera y no atravesar esta frontera hacia Dios? ¿Qué fue lo que Orfa, cuando sacó cuentas, la dejó atrás y no le permitió ir a Dios? Se quedó en la frontera. Mira, Orfa quería a José Claudio. Orfa lloraba, Orfa había tomado una primera decisión de ir y empezó a Iba caminar. con ellos. Iba con ellos, estaba ahí, Noemí, Ruth, iban Estaba caminando. ligada. Y cuando le tocó sacar cuentas, que eso le pasa a muchos cristianos, muchas personas que se quieren acercar a Dios, no es Noemí que les dice, es algo que los hace sacar cuentas. Saca cuentas. ¿Estás segura que tú quieres ir definitivamente a Dios? ¿Quieres acercarte a Dios definitivamente? Porque esto es un llamado definitivo. Hay que tomar una decisión. ¿Me vuelvo a Dios por medio de Jesucristo o me quedo en el mundo? No me puedo quedar en la frontera. No puedo quedarme a medio camino. Hay mucha gente que está a medio camino y que no ha tomado una decisión definitiva por Dios. Y es porque tiene el mismo corazón de Orfa. ¿Sabes qué significa Orfa? Significa terquedad. ¿Por qué Orfa no? ¿Por qué pasa en la cabeza y en el corazón de Orfa? Yo pienso, Claudio, que es lo que pasa con muchos cristianos que creen que están cerca de Dios y en realidad están lejos, que no han atravesado la frontera. ¿Sabes lo que yo creo que les pasa? Es que tienen compromisos con el mundo. Que ellos sacan cuenta y dicen así, tengo que dejar muchas cosas. ¿Qué voy a hacer de mi vida sin Netflix? ¿Qué va a hacer de mi vida? Porque el llamado es total. Yo tengo que abandonarlo todo para seguir a Dios. Dios no espera menos de mí. Él espera que yo, todo lo que me hizo pecar, yo lo abandone y me vuelque a Él. Por medio de Jesucristo, yo camino este camino hacia Él, despojándome de todo, de mi vieja vida. Yo no tengo que menospreciar mi vieja vida, eso dice Jesús. El que no toma su cruz, el que no menosprecia su vida, la perderá. No es digno. Sí. No es digno de mí, el que no lo abandona todo por mí, no es digno de mí. Entonces, Orfa es este tipo de personas que saca cuentas y no abandona todo para seguir a Dios. En otras palabras, menosprecia a Dios. José Claudio, Orfa está menospreciando a Dios. Este sacrificio hermoso que hizo Jesús no lo aprecia, no lo valora, no es digno de entregarlo todo. Entonces entregan un día domingo, una ofrenda o un diezmo, a lo mucho, un tiempo, pero no entregan su vida cuando Dios nos pide nuestra vida. Orfa está lleno de orfas. Las congregaciones, los grupos católicos, cristianos, musulmanes, llenos de gente que sabe que Dios existe, pero no valora a Dios. No es lo suficientemente importante para entregarlo todo. Orfa valoró más sus amistades, sus dioses, su paganismo, su forma de vida, sus costumbres más que a Dios. No tomó una decisión correcta, certera, definitiva. Orfa, hay muchos entre nosotros, Claudio, personas que están en la frontera, viviendo ahí, pensando si atraviesan o no atraviesan la frontera. Probablemente muchos de ellos están en el mundo por una hambruna espiritual, porque no han buscado a Dios, porque no han leído la Escritura, porque no oran, porque no ayunan, porque no tienen gente que los ayude y los lleve a Dios. Están en hambre y se fueron a comer. Cuando uno come sano, ¿cierto? Y se acabó la comida, come lo que hay. Y afuera hay comida chatarra, hay mentiras, hay doctrinas malignas que te mantienen en el mundo. ¿Y sabes lo peor de todo? Que a la gente le gusta la comida chatarra. Sí. Aunque se esté muriendo, aunque sepa que le da un infarto al corazón, aunque sepa que realmente está lejos de Dios, aunque su boca declara que está cerca, mucha gente es orfa. Se comporta así porque valora más el mundo que a Dios. Amén. Y ahí está la otra persona, ahí está la otra postura, es Ruth. Mira, Ruth, la misma posibilidades de Orfa. Sí. El mismo conocimiento de Dios
que Orfa. La misma sacada de cuentas. Ruth sacó cuenta igual que Orfa. Sacó cuentas. ¿Sabe cuál es la diferencia? Es su decisión. Ella tomó una decisión definitiva. Ella le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Será mi pueblo. No importa lo que ocurra, yo me cansé de Moab. Ya no quiero más a Moab, no me interesa. Yo abandono mis costumbres, abandono mis dioses, lo dejo todo para seguirte a ti, Señor. A ti, voy a ti. Tu llamado es ahí, es a mí como hija para volverme a ti. Muy bien. Y tú no quieres que yo venga con nada extranjero, nada que te desagrade. Muy bien. Yo me despojo y voy hacia ti. Ahí está la diferencia entre Ruth y Orfa. Y yo me pregunto, y le pregunto a los amigos que están ahí escuchando, ¿tú eres Ruth o eres Orfa? Porque yo puedo decir en la frontera que estoy cerca de Dios, pero si me comparan con un moabita o con un mundano, soy exactamente igual que ellos. Eso significa que yo no he dejado Moab. Moab no ha salido de mi corazón. Pensé que era Ruth, pero soy Orfa. Esa es la verdad. Ruth lo abandonó todo. Orfa tenía la intención, pero no abandonó todo. La única manera de venir a Dios es dejándolo todo. Mira, y así, para hacer el tema más corto aún, Claudio, para que tú puedas decir también algo más, para terminar con esta transmisión. Ruth se abandonó a Dios, dijo, no importa, yo voy a ti, Señor, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, le dice a Noemí. Y ellos entran y mira lo que ocurre. Y en esto yo quiero animar a la gente. Ruth tenía que salir a trabajar porque Noemí ya no estaba en edad y no tenían que comer. Y mira lo que ocurre. En Israel la gente era muy productiva, muy poderosa porque Dios estaba con ellos y la gente que obedecía a Dios le iba muy bien. Entonces los campos de sembradíos, había muchos dueños de campo, mucha gente trabajando, pero había mucha gente también poderosa en Israel. Y Ruth sale a trabajar, a rastrojear, a buscar los despojos, ¿cierto? De las cosechas, lo que sobraba, lo que quedaba tirado para poder comer. Esa era parte de la ley de Dios, que había que los cosecheros no podían sacarlo todo para la gente pobre, ¿cierto? Para que pudieran comer. Y Ruth va a los campos a trabajar como una extranjera y mira lo que pasa. Como Dios toma el control de la situación cuando yo tomo una decisión definitiva por Él. ¿Sabes lo que pasa? Bueno, tú lo sabes. O casualidad de las casualidades, Ruth entra a trabajar en el despojo al campo de Boz. ¿Quién es Boz? Era un pariente lejano de Elimelech, el esposo muerto de Noemí. Es decir, era un pariente, ¿cierto?, del esposo de Noemí. ¿Y qué significa eso? Que era uno de los hombres, ¿cierto?, el hombre que podía redimir, libertar a Noemí y a Ruth de su esclavitud, de su condición. Eso no es yo en esto quiero reparar. Yo sé que tú aquí puedes colaborar también, Claudio, con lo que ya hablamos. Pero yo quiero hacer este reparo, que cuando yo tomo una decisión definitiva por Dios, el que toma el control de todo es Dios. Dios propició que Ruth entrara en ese campo, Claudio, no es una casualidad. Dios podía haber sido cualquier campo, pero Dios permitió que Ruth entrara al campo de Boz. ¿Y qué pasó ahí, Claudio? Cuéntanos, ¿qué pasó ahí? Cuando Boz se entera quién era Ruth, era una moabita, una extranjera, pero se entera que era la yerna de Noemí, su pariente. Boz primero da indicaciones de que no la maltraten, de que no
por su calidad de extranjera probablemente la trataran bien, le autoriza que ella beba agua con las criadas, autoriza que sea una más de las criadas, que además de sacar el rastrojo le den, y vos inmediatamente ve la posibilidad de él redimirla, es decir, todos los derechos como pariente sobre las propiedades de Elimelech, su pariente, y los hijos de Elimelech, y esto incluía a sus esposas. Pero había un pariente más cercano antes que vos en la línea de derechos. Pero vos habla con él, tiene una reunión, y este pariente seguramente vio que iba a ser un problema hacerse cargo de Noemí y de Ruth, y le da el derecho a él, y vos entonces las redime, las libera de la deuda, del embargo, de todo lo que significaba, y se hace cargo él de ellas. Las Bueno, compras no sé, completamente. las compra, se hace cargo de todo, se hace dueño de ella, y con todo el beneficio consiguiente para Ruth y para Noemí. Bueno, los que lean el libro completo verán que finalmente Boz se casa, toma por mujer a Ruth, y con ella tiene descendencia. Y el hijo de Ruth y de Boz es Obed, que es padre de Isaí, el cual es padre del rey David, y del rey David por linaje, dice la Escritura, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que nada al azar, como decía Javier. De hecho, a mí me gusta mucho en el capítulo 2, el verso 14, Boz le reconoce a Ruth y le dice: tú dejaste a tu padre y a tu madre, dejaste la tierra donde naciste y has venido a un pueblo que no conocías. Y me gusta la parte, dice que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente. Y así sigue hablándole Boz. Así que la decisión de Ruth de dejar toda su vida pasada, de dejar Moab y venir a Israel, al pueblo de Dios, y hacer del Dios de Noemí, del Dios de Boz, hacer su Dios, fue una decisión que nos benefició a todos nosotros. Mira lo maravilloso, Claudio, Maravilloso. de la decisión de Ruth, cómo Dios toma el control, cómo Dios la compra, porque La cuando la redime, sí. compra vos, la está comprando Dios, la hace suya, ¿cierto? Porque son sus hijos, es su heredad, todo Israel le pertenecía a Dios, lo que estaba haciendo Dios era comprarla directamente a una extranjera, a un extranjero como nosotros, que no somos israelitas, nos compró en una decisión, ¿cierto? Nosotros tomamos una decisión de seguirlo en la persona de Jesús, de reconocerlo y de amarlo e ir en pos de él con todo lo que eso significaba, abandonándolo todo. La gente sabe que es así, los que nos conocen. Lo dejamos todo para seguirlo a él, Todo. todo. ¿Y qué Amén. hizo Dios? Dios, mira, tú sabes que no me gusta ser autorreferente, pero es bueno que la gente lo sepa. Uno dejó no solo trabajo, sino que profesión, lo dejó todo porque sabía que no había otra vida. Dios le había mostrado a uno la condición que tenía de pecador y que la única forma era venir a Él, era el lugar de refugio, era nuestro amparo. Estar en los brazos de papá es otra cosa. Y cuando uno lo entiende, paga el precio de venir con todo a Él. Y esa decisión, ¿cierto? La ampara Dios y Dios te guarda, te protege, te guía. Claudio, tú y yo sabemos cómo Dios nos ha cuidado, cómo Dios nos ha guardado, cómo Dios ha sido Amén. generoso con nosotros, cómo ha sido bueno. El Evangelio del Reino de Dios no está exento de complicaciones, de sufrimiento. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Aquí no se trata de prosperidad. Pero ¿cómo podríamos negar, Claudio, que Dios ha sido fiel con nosotros y nos ha tratado, nos ha guardado? Mucha gente se pregunta si nosotros no tenemos miedo, el COVID no sufrimos. Nosotros tenemos una vida con Dios totalmente distinta. Para nosotros esto es pasajero. Muchas veces tenemos algunos resquemores, temores, nos dan algunos sustos, algunas ansiedades, pero tenemos una esperanza en Dios porque Él es nuestro dueño. Él nos compró a precio de sangre. Vos es Jesús, a nosotros nos redimió y nos compró. Él pagó el precio por
nuestra libertad. Nosotros ahí nos hizo libres de Moab y del mundo y nos Amén. hizo pertenencia de Él. Ahora le pertenecemos a Él. ¿Me entiendes? Entonces, somos de Él, somos su propiedad. Y como Él es Dios, nosotros descansamos en su soberanía. Si Dios nos quiere dejar un día más en esta tierra, somos de Él. Él sabe. Él decide por nosotros. Si nos lleva con un COVID o con un cáncer o como han sido, como fueron los apóstoles, aserrados, colgados, cortados por la mitad, crucificados de cabeza, como muchos mártires han muerto por el nombre de Jesucristo y se han sentido honrados por eso, lo que haga Dios con nosotros le pertenece a Dios porque somos de Él. Nosotros somos Ruth, somos de su pertenencia. Y fue porque nosotros decidimos seguirlo sin conocerlo como lo conocemos hoy. No fuimos tras los panes y los peces. Fuimos porque entendíamos que éramos esclavos del pecado y Él nos libertó. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora somos su pertenencia y voluntariamente, además, queremos ser sus siervos. Queremos servirle. Por eso estamos aquí transmitiendo esta verdad para todos los amigos. Amén. Se nos pasó la Amén. hora volando, Claudio. Muy rápido. Se nos pasó la hora volando. Bueno, ¿qué podemos decir? Que Dios es bueno, Claudito, despedirnos, que la gente pueda revisar esta live, pueda preguntarnos, pueda llamar, Sí. pueda mandar correo. Y nosotros estamos dispuestos, ya hemos hablado con varias personas que han querido contactarse con nosotros. Nosotros podemos apoyar, Claudio, todo lo que hemos dicho por la Escritura. No Amén. hay ninguna invención Amén. nuestra. No es algo que Todo está ahí. inventamos nosotros, esto no tiene que ver con la comunidad para el desarrollo cristiano, no tiene que ver con una religión, no tiene que ver con lo que creemos, tiene que ver con la verdad y que esa verdad ha llegado a nuestros corazones y eso es lo Amén. que creemos, lo que vivimos y eso es lo que somos. Amén. Quiero solamente para terminar, Javier, decir que el Espíritu Santo nos ayude y le ayude a todos los que escucharon hoy día a descubrir cuál es el Moab que deben dejar. ¿Cuál es tu Moab? Tus pecados, tu vida oculta, tus adicciones, lo que no quieres confesar, lo que no quieres dejar, tradiciones familiares, religiosas, ganancias deshonestas, no sé, Moab. Pero el Espíritu Santo me apuntó a un Moab bien particular que tiene que ver con muchos que están en las iglesias, incluyendo nuestra congregación, y que viven en el Moab, y el Señor me hablaba así, en el Moab de la incoherencia, que llaman a Jesús de Señor, pero no viven bajo sus mandamientos, no hacen lo que Jesús, el Señor, les dice. Eso es Moab también. Y espero que el Espíritu Santo nos ayude a que cada uno vea el Moab de donde Dios está diciendo, sal de ahí, ven a mi tierra, ven a mí, ven a mi pueblo. Así que seamos como Noemí y tomemos esta decisión de ir tras de Jesús, nuestro Redentor. Amén, amén. Aleluya. Él nos redimió, Él nos libertó, somos propiedad de Él, no podemos venir con nuestras propiedades, Él nos tiene de todo, todo nuevo para nosotros, es una vida nueva, y así que tomemos la decisión los que están ahí indecisos, que puedan decir definitivamente venir a Dios con todo y tengan fe porque Dios tiene cuidado de sus hijos y Dios sabe lo que Él quiere para nosotros y hay que Amén. confiar en Él porque Él es bueno, justo, maravilloso, santo. Así que un abrazo a los amigos que están ahí, Un gracias abrazo. por la paciencia, por el amor, esperamos que el Espíritu Santo haya tocado tu corazón. Mándanos ahí mensajes, mándanos audio, mándanos, qué sé yo, ahí correos, te vamos a dejar el correo también para que puedan mandarnos. Un abrazo, nos despedimos entonces, Claudio, fue Un un gusto abrazo. estar contigo, Un verte una vez beso. Un más. abrazo, Javier. Sí. Saludos en casa. Un abrazo a toda la congregación. Un Un abrazo. beso. Chao, chao. Chao, hermanos.